programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Hola, muy buenos días, feliz mañana para todos nuestros oyentes de Voces del Eje Habla la Región en los 1540 de la M y el fanpage del periódico La Patria. Es un verdadero gusto saludarles a esta hora de la mañana. Don Kevin Campiño en la producción, Juan Harvey Gutiérrez en la información deportiva y quienes habla Rubén Darío Gaona. Desde ya les informamos que el próximo lunes y martes se tendrá unos foros, unos encuentros con los candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República. Se estará transmitiendo a través del fanpage de La Patria y los 1540 de la M en horas de la mañana. Es decir, que lunes y martes nuestro programa irá a las 3 de la tarde, para que lo tengan ustedes muy presentes desde ya. Lunes y martes estaremos a las 3 de la tarde. Hemos cedido nuestro espacio para que se pueda desarrollar este ejercicio de cara a la comunidad con los candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República. Hoy marcamos un hito para Colombia y el mundo. Somos la primera empresa del sector licores del país con verificación de huella de agua. En la industria licorera de Caldas cuidamos el recurso más valioso del planeta con responsabilidad, innovación y compromiso ambiental. Porque de donde nace el agua pura de manantial, nacen nuestros licores. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Una pausa y ya regresamos. Voces del Eje. Habla la región. ¿Quién dijo que para bailar debías saberte los pasos? ¿Quién dijo que por ser costeño no podía gustarte el frío? ¿Quién dijo que si eras del interior no podías gozarte un vallenato? Celebra y vive sin fronteras, como tu aguardiente amarillo de Manzanares. Aguardiente amarillo de Manzanares, 24% de volumen. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vota por Carolina Escobar a la Cámara. Al inicio del tarjetón marca con una X el logo del partido de la U y Centro Democrático. Y luego marca con una X el número 102. Vota U102 por Carolina Escobar. Para votar busca el pajarito del partido así, el símbolo que representa unión y futuro aquí. Cuando lo veas, marca firme tu decisión. Vota sí. 105 a la Cámara. Vota sí. 105 a la Cámara. Yo voto 99, Gira son 99, Wilder al Senado, Gira son 99. Yo voto 99, Gira son 99, Wilder al Senado, Gira son 99. El análisis en Voces del Eje. Habla la región. Muy amables por continuar con nosotros en Voces del Eje Habla la Región. Les contamos que hoy se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. No al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por eso saludamos a esta hora de la mañana a Iván Carvajal, él es experto en temas de seguridad. Iván, buenos días, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, Rubén Darío, un saludo a todos tus oyentes en el Eje Cafetero y es un honor estar aquí contigo en la mañana de hoy. Iván, ¿cómo ha venido creciendo el fenómeno del reclutamiento infantil en nuestro país en los últimos 20 años? Dramáticamente, ha sido un crecimiento exponencial y dramático. Hemos tenido algunos picos muy altos como los 2 últimos años, pero hemos tenido también algunos valles, especialmente cuando tuvimos el proceso de la paz de La Habana en 2016. Sin embargo, pues la guerra en Colombia, que dejó de ser un conflicto hace mucho tiempo, la guerra en Colombia pues realmente nos trae estas dramáticas cifras y estas tragedias de familias que se rompen porque los niños se van. Pero hay múltiples causas, entre ellas el sistema en sí, la estructura en sí del Estado para atender la seguridad y la justicia en el país, Rubén Darío. Pero más allá del tema de la seguridad, que siempre por lo general lo relacionamos con fuerza pública, con armamento y demás, ¿en dónde está ese componente social
que le permite a los jóvenes tener una nueva oportunidad de vida? Bueno, mira, esa pregunta tuya, digamos, requiere un análisis un poco más estructural desde lo básico, y es que la fórmula de la paz, en cualquier parte del mundo, la fórmula de la paz es seguridad más justicia. Es decir, seguridad más justicia es igual a paz. Y los sistemas de justicia, el sistema de justicia en Colombia y el sistema de seguridad en Colombia, pues están de verdad llamados a fracasar. No están realmente estructurados como debe ser, porque hay un centralismo exagerado y hay una descentralización del problema. Eso fue lo que hizo la paz total: centralizar la solución y descentralizar el problema. ¿Y por qué lo digo? Porque los sistemas de seguridad locales son los que tienen que atender el asunto en primera instancia y no están diseñados para eso. Los alcaldes de municipios de quinta y sexta categoría, sin ningún tipo de recurso disponible, pues les toca atender 3 asuntos dramáticos todos los días. Principalmente, digamos, en el top 3 tienen 3 asuntos dramáticos que atender todos los días: niños reclutados, mujeres en riesgo de feminicidio por violencia intrafamiliar, delitos sexuales, etcétera, y líderes amenazados, líderes sociales amenazados, más allá de todos los hechos victimizantes que nos refiere la ley de víctimas. Eso por un lado. Y por el otro lado, la justicia en Colombia de verdad ya fracasó. Son 25 años, un cuarto de siglo donde el sistema penal oral acusatorio no nos sirvió. Estamos con una impunidad por encima del 80%, solamente el 20% de los delitos en Colombia se esclarecen. Entonces eso logra a que haya un desbalance en el territorio, y donde ocurren los problemas es en el territorio. Esto no ocurre en Bogotá, esto ocurre en el territorio. Entonces allá es donde ocurren los problemas, y se encuentran además con digamos, un drama social de que los jóvenes no tienen oportunidades, de que no hay acceso a la educación superior, que no hay fuentes de trabajos disponibles. Entonces los muchachos a corta edad, en la adolescencia y en la adultez joven, se enfrentan a una dicotomía de esforzarse, estudiar, trabajar, salir adelante y ganar muy poco, o pasarse a las estructuras criminales y ganar mucha plata, así está en riesgo sus vidas. Iván, yo quiero agregarle un componente más. Hay una frase que dice: si no hay pan, no hay paz. Si usted mira en Bogotá, algunos alcaldes sacan pecho de que eliminaron las cifras de hambre, pero en realidad hay jóvenes que comen solamente agua y papel. En otras regiones del país ni siquiera agua, porque no es potable. ¿Ese es otro componente para usted, Iván, que también está afectando el tema del reclutamiento infantil? Absolutamente, Rubén Darío. Mira, te voy a poner un ejemplo clásico. Pongamos el ejemplo de un muchacho en el norte del Cauca, de un municipio del norte del Cauca, no digamos alguno para no estigmatizar, pero un muchacho en el norte del Cauca que, por ejemplo, se ganó una beca en la Universidad del Valle para estudiar una carrera universitaria profesional, requiere y es obligatorio presencial en la sede de Miléndez, digamos, en el sur de Cali. Tiene que viajar todos los días del norte del Cauca al sur de Cali para poder estudiar. Ese muchacho se gasta en promedio al día 50.000 pesos. 50.000 pesos. 50.000 pesos que su familia de escasos recursos no los tiene. Entonces entran en ese dilema que si lo dedican para estudiar o mercan lo del día para poder comer. Pero a la par, él ve a un amigo de él, del mismo barrio, del mismo pueblo, de su misma edad, que está con las estructuras criminales en la minería ilegal, raspando coca o de sicario en una oficina de cobro, y ese muchacho diariamente se está ganando 200, 300.000 pesos. Entonces, ese dilema social, además del hambre, tenemos un dilema social de que los muchachos no entienden bien la diferenciación entre el bien y el mal, y eso le pasa tanto a hombres como a mujeres. Es muy interesante este tema, Iván, porque, por ejemplo, estamos en plena campaña y escuchamos a los candidatos, algunos decir que se va a destripar a la izquierda, otros que simplemente se van a tener restricciones, pero nadie centra el ojo como tal en una situación como la que estamos hablando del reclutamiento infantil, que son desafortunadamente los futuros guerrilleros o insurgentes que van a llegar a las filas. ¿Cuáles son esas políticas que deberían de implementar los candidatos a la presidencia de la República en beneficio de la niñez de Colombia? Lo que pasa, Rubén Darío, es que hablar de temas técnicos durante campaña electoral es muy aburrido, eso no lo entiende la gente. Cuando uno habla de tecnicismos de seguridad pública o de tecnicismos de justicia
o tecnicismos de construcción de paz, pues la gente no entiende eso, no lo comprende y por ende eso es aburrido y ese candidato se vuelve aburridor. Entonces los candidatos tanto de una izquierda como de una derecha en los extremos radicales pues obviamente acuden a frases, a dichos, incluso populistas para llamar adeptos. Pero aparte de eso te digo lo siguiente. El sistema de seguridad colombiano, especialmente el diseñado para las autoridades locales, necesita un drástico cambio. Si no se hace, eso va a seguir siendo así de mal manejado. Y la justicia también. Y te pongo un ejemplo. La educación y la salud en los territorios, en los municipios, en las gobernaciones, reciben dineros del gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones. ¿Sí ves? Ahí se empieza a poner harto el tema, porque la gente no entiende qué es el SGP, no entiende cómo son los recursos de transferencia, pero así como la seguridad, así como la educación y la salud reciben transferencias del gobierno nacional, lo debería hacer para la seguridad. ¿Por qué? Porque las alcaldías locales, los alcaldes, los gobernadores no tienen los suficientes recursos para trabajar. Entonces, llega una entidad como la Defensoría del Pueblo que lanza una alerta temprana y dice, por ejemplo, el municipio X del suroccidente del país está siendo amenazado por grupos terroristas y además por reclutamiento forzado. ¿Usted, alcalde, qué va a hacer? Y el alcalde dice, no, pues yo no tengo plata para hacer nada. Y hasta ahí llegó la gestión en ese sistema de seguridad como está diseñado en ese momento. Entonces requiere una transformación profunda de transferencias desde la nación para que las alcaldías puedan, digamos, atender directamente el asunto, porque esto simplemente se reduce a consejos de seguridad donde va el ministro de Defensa, donde se dan algunas instrucciones, funciona bien 2-3 días, pero el problema estructural no se soluciona. Hay personas que no conocen esos mecanismos del Estado que funcionan muy bien, pero sí conocen sobre la eliminación en los diferentes realities que se emiten a través de la televisión de nuestro país. Son las 9 de la mañana, 43 minutos. Estamos hablando con Iván Carvajal, experto en temas de seguridad en Voces del Eje Habla a la Región. Nuestro recurso más importante, ahora reconocido mundialmente, la industria licorera de Caldas es la primera y única empresa del sector de licores de Colombia y una de las 10 primeras del mundo con verificación de huella de agua, inspirando a otras industrias a pensar primero en el planeta. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Voces del Eje. Habla la región. Uy, qué frío está haciendo. ¿Un roncito o qué? Uy, qué calor. Apenas para un roncito. Estoy como desparchado. ¿Y si nos tomamos un roncito? Si eres ese amigo que resuelve, lo tuyo es el licor de Ron Viejo de Caldas Esencial. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Licor de Ron Viejo de Caldas, 29% volumen de alcohol. Es la forma como nosotros afrontamos las situaciones realmente, lo que no podemos controlar. Y esa es la invitación número 1, que seamos conscientes que a nivel personal, individual, podemos empezar a hacer muchas cosas, a cambiar hábitos, independiente de lo que esté pasando afuera, independiente del gobierno, independiente de la situación, etcétera, que claramente también influye en la salud mental, ni mucho menos. Pero también nosotros, cómo podemos ser corresponsables y empoderarnos y ser los gerentes de nuestra propia vida. Aprende conmigo a votar por Juan a la Cámara. En el tarjetón, ubica la C del Partido Conservador y marca con una X sin salir de los bordes. Encuentra el número 101 y marca con una X sin salir de los bordes. Y así de sencillo se vota por el C101 a la Cámara. C101, conservador. A la Cámara, marca C y el número 101. Yo voto 9-9, Girasol 99, Wilder al Senado, Girasol 99. Yo voto 9-9, Girasol 99, Wilder al Senado, Girasol 99. Voces del Eje. Habla la región. Continuamos en Voces del Eje Habla a la Región a las 9 de la mañana, 46 minutos. Nuestro invitado es Iván Carvajal, experto en temas de seguridad. Iván, en cuanto a la legislación colombiana, ¿cómo está el castigo de reclutamiento de menores para el conflicto armado?
Pues igual como está el nivel de impunidad en el país, el nivel de impunidad en el país está por encima del 80% y el esclarecimiento solamente alcanza un 22, 23%. En algunas partes del país, como el Cauca, como el Catatumbo, la impunidad es por encima del 90%, es decir, un delito de 10 se soluciona. Eso requiere una transformación profunda, como lo dije al principio de esta entrevista, Rubén Darío, y es que el sistema de seguridad y el sistema de justicia de Colombia fracasaron. O sea, realmente ya hicieron agua y necesitan una estructura. Ojalá los candidatos estuviesen hablando de eso, pero yo le digo de que el tema de seguridad pública es un tema técnico que es muy poco conocido en los candidatos y que lo manejan simplemente como lo manejan para ganar votos por ahora. Ojalá en un futuro, en los que vayan quedando, como se vaya depurando el tema, le vayan prestando mayor atención a este caso. Pero mire, el suroccidente del país es el lugar donde más se reclutan niños en Colombia, especialmente en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. También muy afectado el Huila, también muy afectado Antioquia, también muy afectado norte de Santander y el Catatumbo. La mano roja quiere decir la mano de stop, de parar, de tacho, como decíamos cuando jugábamos de niños. Y el color rojo, como los semáforos de detenerse, es detener ese flagelo, esa tragedia mundial. Y no solamente es para Colombia, es para todo el mundo. Continentes como África, incluso el sur de Asia, están también afectados por el reclutamiento infantil. Pero en Colombia eso se nos volvió paisaje. Por un lado, porque las comunidades prefieren no decir nada porque el actor criminal los neutraliza, y por el otro lado porque quien realmente alza la voz en los territorios y se enfrenta contra los violentos para que no sigan reclutando niños, pues o son desplazados, o son asesinados, o son estigmatizados, incluso desterrados. Iván, hace unos años quizás estos grupos insurgentes llegaban con una ideología a los diferentes municipios y a la zona rural de nuestro país, tratando de vender una imagen de país totalmente diferente, que solamente estaba bien en el papel. Ahora hablemoslo concretamente. ¿Es el negocio del narcotráfico el que está trayendo a los jóvenes? Sí, y lo mencioné hace unos minutos. En Colombia no existe conflicto armado. Tal vez existió en los años 70, pero una vez entró el narcotráfico en la mente de los insurgentes, absolutamente se acabó la ideología comunista, que era lo que quería llegar a la toma del poder, etcétera. Hoy en día lo que tenemos son estructuras criminales que defienden una renta criminal. Y la forma y los mecanismos de atraer a los jóvenes son cada vez más variados. Por ejemplo, envían mensajes a través de Messenger por Facebook, los contactan por redes sociales, por TikTok, por Instagram, les ofrecen trabajo, les ofrecen plata, les regalan zapatos nuevos. Un muchacho de un pueblo en el Cauca, de estrato 1, que le ofrezcan un par de zapatos nuevos, una ropa nueva, que le ofrezcan plata para poder ir a comer con sus amigos, etcétera. Eso los atrae. Por un lado eso, las redes sociales. Por otro lado, actores criminales en municipios como Caldono, en el norte del Cauca, se instalan a las afueras de los colegios y seleccionan a los niños. Y una vez seleccionados van y hablan con los papás y les dice: este niño fue seleccionado y usted no puede hacer nada, es un niño que va a la causa. Pero esa causa ideológica dejó de serlo hace mucho tiempo. Hoy en día Colombia no tiene un conflicto armado. Hoy en día Colombia tiene una guerra, una amenaza terrorista por actores criminales que defienden un territorio para defender una renta criminal. Bueno, y eso, Iván, por supuesto, requiere mano de obra, y qué mejor que la mano de obra maleable y barata como las son trágicamente como son los niños. En el caso del acuerdo de paz del año 2016, que a propósito este año se cumplen 10 años, ¿qué tanto ha avanzado la JEP en castigar a aquellos reclutadores de las FARC? Nada. La JEP realmente no ha servido para nada. La JEP fue una condición que pusieron los líderes de las FARC en su momento para firmar el acuerdo de La Habana en 2016. Allá en el Teatro Colón, acuérdese usted, en el Teatro Colón, año 2016, el presidente Santos y Timochenko firmaron la paz con un lapicero que tenía forma de bala. El balígrafo. Un balígrafo. Entonces eso fue icónico, eso fue noticia en todo el mundo, pero allí lo que pasó fue un show que pensionó a los octogenarios líderes de las FARC. Hoy esos viejitos de las FARC, Timochenko,
y todo su combo, Lozada, etcétera, están pensionados. Tuvieron 2 periodos como senadores, ya tienen suficientes recursos, ya lavaron su plata, ya se guardaron la plata que ellos lograron robarse cuando estaban en las FARC. Hoy dicen que no tienen ya nada que devolverle a las víctimas. No hay condenas de la JEP contra ellos. La JEP únicamente ha condenado a los militares que se sometieron a la JEP, y además inventó un cuento. O sea, la JEP realmente fue de lo peor que nos ha pasado ha sido la JEP, y la JEP se inventó un cuento, cogió una cifra que tenía la fiscalía de más o menos 2.000 ejecuciones extrajudiciales y las convirtió en 6.402, y eso ha sido el argumento de la izquierda para poder justificar ese acuerdo fallido de la paz. Y no solo eso, sino que además con eso se justificó la estructura de la estrategia de la paz total, y la paz total fue diseñado, Iván, fue diseñado con una estructura de conflicto armado con ideologías comunistas, cuando no existe eso. Pero permítame, Iván, porque tampoco podemos desconocer que sí existieron falsos positivos en nuestro país, independiente de la cifra. No, por supuesto que sí existieron, y eso es deslizable. Eso de verdad es una cosa abrumadora, aterradora y criminal. Los responsables tienen que estar en la cárcel, pero no la cifra que dice la JEP, no es esa la cifra que dice la JEP. Bueno. Entonces, la JEP realmente no nos ha servido para nada. Los procesos de paz en Colombia desafortunadamente no han servido. ¿Por qué? Porque el contrario, el enemigo de la democracia, está atrincherado en un territorio protegiendo una renta criminal con muchísima plata, más plata que el Estado. Entonces no hay forma de someterlos a ningún proceso. Esa cifra es relativa porque nada más hace poco aquí en cementerios del Oriente de Caldas fueron encontrados cuerpos de personas que están relacionadas con el conflicto armado colombiano. Pero centrémonos, para ir cerrando este tema, Iván, que es muy interesante, sobre el tema del reclutamiento infantil. ¿Qué consecuencias deja en la vida de un niño, de una niña que logra ser arrebatado de las garras de la guerra? ¿Qué le queda en su vida después de haber estado obligado allí en el monte? No, es un niño que queda absolutamente traumatizado por el resto de la vida. No hay forma de recuperar psicológicamente una mente de un niño que ha sido llevado a la fuerza a la guerra y forzado a matar a sus propios compañeritos cuando han querido desertar y cuando se han querido escapar. Una niña que ha sido obligada primero a abusos sexuales y después obligada a abortar y que sobreviva a ese infierno, pues es una niña que por el resto de su vida va a estar absolutamente marcada psicológicamente y que no la vamos a poder recuperar. Esta es una generación perdida. Estos muchachos de ahora que han tenido que sufrir ese flagelo del reclutamiento, desafortunadamente tenemos que acompañarlos, por supuesto, y tener toda la mano del Estado y toda la mano de la sociedad civil para poder ayudarles en su proceso, pero desafortunadamente van a ser heridas profundas que no van a poder recuperar. Y ojalá después de que llegue la paz en este país, porque tiene que llegar la paz en este país, vamos a trabajar en recuperar generacionalmente nuestra niñez para que en unos años podamos ya tener, como tú lo dices, una niñez sin hambre, una niñez estudiando, una niñez preocupada por todo menos por la guerra. Carvajal, experto en temas de seguridad, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Voces del Eje. Muchas gracias. Feliz día. Como la primera empresa del sector licores en Colombia con la verificación de huella de agua, este logro en sostenibilidad también es de quienes creen en el progreso. Agradecemos a la Gobernación de Caldas este trabajo en equipo por nuestro territorio. Nuestra fórmula no es secreta, es H2 Orgullo. Voces del Eje. Habla la región. Amiga, me llegó un paquete tuyo. ¿Ya te llegó? Ojalá te guste. Es una carta. ¿Una carta? Déjame la abro. Ay, sí, es una carta, pero es un ron viejo de Caldas, carta de oro. Uf, mi favorito. Estas sí son las cartas que uno se merece. Mañana la llevo a tu casa. Si las cartas que mandas son para compartir, lo tuyo es el ron viejo de Caldas, carta de oro. Ron viejo de Caldas, el ron de los que saben. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ron viejo de Caldas, 35% volumen de alcohol. Vota por Carolina Escobar a la Cámara. Al inicio del tarjetón marca con una X el logo del partido de la U y Centro Democrático. Y luego marca con una X el número 102. Vota U102 por Carolina Escobar. Para votar busca el pajarito del partido así, el símbolo que representa unión y futuro aquí. Cuando lo veas, marca firme tu decisión. Vota sí.
Girasol 99. Los deportes en Voces del Eje. Y nos conectamos con don Juan Harvey Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad Deportiva Palo Grande. Don Juan, bienvenido, ¿cómo ha estado? Hola, mi estimado Rubén, saludos por la gente que a esta hora escucha Voces del Eje hablan en el Nos encontramos aquí en el Estadio Palo Grande, donde a esta hora está por iniciar la presentación del equipo femenino, del equipo Once Caldas, que será una vez más el torneo de la Liga 26 femenino. No ha tenido buenos resultados. Esta competencia ha tenido el pasado 4 años de gloria, y habrá que mirar qué pasa en la presente edición. Todavía no ha comenzado, obviamente, en este momento del evento. Por aquí están las autoridades del alcalde y directivos del equipo, está por aquí un grupo de jugadoras. Me imagino que ustedes están buscando los que vayan a las que estamos, obviamente, en banco, para que la gente haya una idea de lo que a esta hora contribución del informe es el cambio de hay algo y ahí está el grupo de deportistas que tenemos a su cargo entonces, llevando de los diferentes del país a partir del próximo 6 de marzo. Con este grupo que se conforma, esperemos una Don Juan, si podemos mejorar el sonido, se lo agradecería. Si de pronto nos puede hablar un poquitico más fuerte para poder escuchar el retorno. Me voy a retirarte por acá un poquito de una de las cabinas que están por ahí. Últimamente los cabinas de radio generan muchísimo ruido. Ahí te escucha un poco mejor. Lo escuchamos mejor, don Juan. Adelante con la información. Bueno, sí, señores, decía que estábamos, obviamente, acá en esta presentación del equipo Once Caldas, realizado el evento, y tenemos autoridades municipales, directivos del equipo, nuevos integrantes del equipo profesional para presentar esta institución que espera que tenga muy buen recorrido. En el otro orden de ideas hay que ir manifestando, porque obviamente el tiempo abrevia, el tiempo apremia, y hoy para la selección Colombia sub-20 femenina tendrá su cuarto partido para hoy a las 4 de la tarde, ya está clasificada, y obviamente quedará a ver qué pasa en el hexagonal final, donde jugarán todos contra todos, pasan 13 selecciones de cada grupo. Y se jugó una jornada más de club psicológico, uno de los partidos más importantes del Internacional de Deportivo Cali, buen equipo del Internacional, la antigua Equidad. Siempre estuvo perdedor ante Cali, terminó ganando 3-2 en condición de local. Buen equipo del profesor Maliño, es el apellido Baliño, con V al principio, Baliño, el técnico argentino que tiene a su cargo este equipo de Internacional. Y hoy a las 6:20 de la tarde, aquí en este escenario, el Once Caldas frente al Junior de Barranquilla, de manera que ha sido un rápido y somero repaso por las noticias deportivas del día aquí en la ciudad de Manizales, mi estimado Rubén. Muy bien, don Juan, muchas gracias por toda la información. 9 de la mañana, 59 minutos. Nosotros nos retiramos del aire. Recuerden nuestra frase de batalla: cuando el hombre y el hombre se construyen, nada los destruye. ¡Feliz día! ¿Quieres estar siempre informado con contenido confiable y relevante? Suscríbete a La Patria y disfruta de nuestros planes digitales diseñados para ti. Con el plan digital mensual por solo 9.900 pesos al mes, recibirás